Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Por 1000 pueblos, por 1000 caminos, durante miles de días, recorriendo el país, durante estos últimos casi 5 años, yo repetí delante de muchísimos venezolanos esta frase pronunciada por nuestro Padre Infinito, el Libertador, también delante de otro congreso, el Congreso de la República Grande, el Congreso de Angostura del 19, el Congreso de donde nació la tercera gran república, la del poder moral, la de la Gran Colombia, la de la unidad latinoamericana, caribeña. Repetía yo mucho esa frase. Y en los últimos meses de la insólita campaña electoral de 1998, porque fue insólita de verdad, dije, inspirado por la certeza aquella de Walt Whitman, cuando decía, seguro como la más segura de las certidumbres, así andábamos por los caminos, seguros de que este día iba a llegar. Decía yo con esa certeza de que este día iba a llegar aquí, en este escenario, 2 de febrero 1999, yo le dije al pueblo venezolano, de muchas maneras y en muchos lugares, que iba a comenzar mi discurso de hoy, al asumir la presidencia de Venezuela por mandato del pueblo venezolano y por el favor de Dios también, que iba a comenzar con esa frase. He comenzado estas palabras con esa frase, y yo la voy a repetir, permítanme. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Ahora, ¿por qué esa frase? ¿De dónde viene esa frase? ¿Por qué Bolívar? No se trata de una repetición meramente protocolar y rebuscada de cualquier frase de Bolívar, por hablar de Bolívar. Como recuerdo que una vez hizo un soldado de mi pelotón de tanques hace varios años, y tenía él que hacer todos los días la orden de la compañía, y todos los días él, que era Furriel, estaba en la obligación de comenzar la orden escrita con un pensamiento del Libertador para leerlo en el patio, y tenía un libro para tomar los pensamientos y escoger cualquiera de ellos, y un día el libro se le perdió. Y entonces el cabo, cuando estábamos a punto de formar la tropa para leer la orden rigurosamente, él inventó un pensamiento. Cuidemos los árboles que son la vida, Simón Bolívar. No se trata de eso, de rebuscar frases y traerlas aquí al Congreso de la República para decirlas delante del país y del mundo. No. Se trata más bien de darle razón a Pablo Neruda, ese grande de nosotros, de los nuestros, cuando cantándole a Bolívar dijo, es que despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Se trata de reconocerle razón al grande de nosotros también, que fue Miguel Ángel Asturias,
cuando dijo cantándole a Bolívar: los hombres como tú, libertador, no mueren, capitán, sino que cierran los ojos y se quedan velando. Es reconocerle razón al indio Choquehuanca, presidente Fujimori, cuando le cantó a Bolívar y le dijo: tu gloria crecerá con el tiempo, como crece la sombra cuando el sol declina. O es reconocerle razón a José Martí, presidente Castro, cuando dijo: ahora es cuando Bolívar tiene que hacer en América todavía, porque lo que no hizo él, sin hacer está todavía. No es entonces mera retórica nuestra bolivarianidad, no. Es una necesidad imperiosa para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos y los caribeños fundamentalmente, rebuscar atrás, rebuscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia existencia la fórmula para salir de este laberinto, terrible laberinto en el que estamos todos, de una o de otra manera. Es tratar de armarnos de una visión jánica, necesaria hoy, aquella visión del dios mitológico Jano, quien tenía una cara hacia el pasado y otra cara hacia el futuro. Así estamos los venezolanos de hoy. Tenemos que mirar el pasado para tratar de desentrañar los misterios del futuro, de resolver las fórmulas para solucionar el gran drama venezolano de hoy. Y mirando hacia el pasado, en este día crucial para la República, para la nación, para la historia venezolana, en este día que no es un día más, en esta transmisión de mando presidencial que no es una transmisión de mando presidencial más, no, es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. Tiene que ser así, es obligatorio que sea así. En Venezuela, cuando revisemos, compatriotas, o cuando revisamos nuestra historia reciente, para no irnos muy lejos, en Venezuela bien pudiera estudiarse como un caso y sacar experiencias de aquí, hermanos del continente, hermanos del mundo entero, un ejemplo de lo que no debe ocurrir, más nunca, jamás. Nunca, jamás. En Venezuela pareciera que fue escogido por algún investigador especial para estudiar y aplicar un caso que es estudiado en la teoría política y social con aquel nombre de la teoría de las catástrofes. Aquí en Venezuela se ha cumplido cabalmente la teoría de las catástrofes. Esa teoría la conocemos, voy solamente a refrescarla un poco de aquellos días de los estudios de ciencia política y de ciencia militar, que en el fondo es lo mismo, decía Clausewitz, y los grandes estudiosos de la ciencia. La teoría de las catástrofes ocurre de manera progresiva. Cuando sucede alguna pequeña perturbación en un entorno, en un sistema determinado, y no hay capacidad para regular esa pequeña perturbación. Una pequeña perturbación pudiera regularse a través de una pequeña acción. Pero cuando no hay capacidad o no hay voluntad para regular una pequeña perturbación,
Más adelante viene otra pequeña perturbación que tampoco fue regulada y se van acumulando pequeñas perturbaciones, una sobre la otra y una sobre la otra, y el sistema y el contorno va perdiendo la capacidad para regularlas hasta que llega la catástrofe. La catástrofe es así la sumatoria de un conjunto de crisis o de perturbaciones. En Venezuela, yo nací en 1954. En 1971 era el expresidente Caldera, era presidente de la República. Cuando ingresé yo a la Academia Militar de Venezuela. 4 años después, era el expresidente Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, y de sus manos, con estas mismas manos, recibí yo el sable de mando de subteniente del ejército. 5 de julio, 1975. Ya comenzaba algo a oler mal en Venezuela. Comenzó la crisis ética. Reconozcámoslo. Creo que es momento de reconocer nuestras culpas. Todos las tenemos, yo también. ¿Quién lanza la primera piedra? Yo hago un llamado, y es mi primer llamado, como presidente de Venezuela, a que todos reconozcamos nuestras culpas, como hacemos en la iglesia, Monseñor. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero lo más importante, como lo aprendí yo cuando era monaguillo, es, y como me lo recordaba el gobernador Arias en la Academia Militar cuando me sancionaba, leyéndome los textos largos de la historia de la religión, lo importante no es darse golpes de pecho. Lo importante es darse golpes de pecho y salir renovados en el espíritu, en el alma, en el vigor. Eso sí es lo importante. Yo hago un llamado a todos los venezolanos para que hagamos ese acto individual y colectivo. Ya basta. Aquella crisis moral de los años 70 fue la gran crisis. Y esa es la crisis más profunda que todavía tenemos. Ese es el cáncer más terrible que todavía tenemos allí, presente en todo el cuerpo de la República. Esa es la raíz de todas las crisis y de toda esta gran catástrofe. Mientras no curemos ese mal, seguiremos hundiéndonos en la catástrofe. Aunque el petróleo llegue de nuevo, ojalá que no, a $40 el barril. No lo queremos, no queremos que llegue a $40 el barril. Pero aunque llegara, y aunque lloviesen petrodólares y mucho dinero, igual sería como un alivio momentáneo, pero igual nos seguiríamos hundiendo un poco más allá, en un pantano ético y moral. Esa crisis no hubo capacidad para resolverla. La más mínima capacidad, ni la más mínima voluntad para resolverla. Y siguió galopando, como un pequeño cáncer que no es extirpado a tiempo. Y así llegaron los años 80 y ocurrió la segunda gran crisis, después de una serie de pequeñas perturbaciones. Vino el Viernes Negro. Ahora la crisis moral carcomió instituciones, carcomió el modelo económico y la crisis se hizo económica y comenzamos a oír en Venezuela hablar de devaluación, de inflación, términos que habían quedado durante muchos años al recinto de los estudiosos de la economía.
pero tampoco se reguló esa crisis, ni la moral ni la económica. Y la acumulación de estas dos crisis originó una tercera, espantosa porque es visible, porque las otras, la moral y la económica, son así como los volcanes, que por debajo van madurando hasta que explotan y revientan y se hacen visibles y arrasan pueblos y vidas y ciudades. Aquí, hace una década ya, dentro de pocos años, de pocos días, vamos a recordar con dolor aquella explosión de 1989. 27 de febrero, día horroroso, semana horrorosa, masacre, hambre y miseria, y aún no hubo, a pesar de eso, capacidad ni voluntad para tomar las acciones mínimas necesarias y regular, como pudo haberse hecho, la crisis moral, la crisis económica y ahora la galopante y terrible crisis social. Y esa sumatoria de crisis generó otra que era inevitable. Señores del mundo, señores del continente, la rebelión militar venezolana de 1992 era inevitable, como lo es la erupción de los volcanes. No se decreta una rebelión de ese tipo. Y yo aprovecho este momento para darle un recuerdo imperecedero a los jóvenes militares y civiles de las rebeliones de 1992. 4 de febrero y 27 de noviembre de aquel año, que quedará para la historia. Aquí también delante de otro congreso, el Congreso de la República Grande, el Congreso de Angostura del 19, el Congreso de donde nació la Tercera Gran República, la del poder moral, la de la Gran Colombia, la de la unidad latinoamericana, cuando decía: seguro como la más segura de las certidumbres, así andábamos por los caminos, seguros de que este día iba a llegar. Decía yo con esa certeza de que este día iba a llegar aquí, en este escenario, 2 de febrero 1999, durante miles de días, recorriendo el país, durante estos últimos casi 5 años, yo repetí delante de muchísimos venezolanos esta frase pronunciada por nuestro Padre Infinito, el Libertador, caribeña. Repetía yo mucho esa frase. Y en los últimos meses de la insólita campaña electoral de 1998, porque fue insólita de verdad, dije, inspirado por la certeza aquella de Walt Whitman: dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Por 1000 pueblos, por 1000 caminos,